Buenas tardes, hermanos en Cristo. El día de hoy les voy a compartir del por qué debemos orar por los difuntos. Después de la muerte, mientras el cuerpo se vuelve polvo, el alma recibe el juicio de Dios por sus acciones, siendo destinada al cielo, al purgatorio o a la condena eterna. Pero el día de hoy solo me voy a enfocar en las almas que van al purgatorio. Mientras tanto, la Iglesia, a través de los familiares, interceden por esas almas a través de la oración. Es por tanto correcto decir que la vida de los queridos difuntos no termina, porque el alma es eterna. Debemos, pues, encomendar el alma de los difuntos a Dios para que puedan acceder al paraíso, para contemplar el rostro de Cristo eternamente. Esto lo podemos encontrar en 2 de Macabeos capítulo 12 versículos del 40 al 44. Pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Japnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con mira a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Hermanos, aquí podemos darnos cuenta que el pecado de estos hombres trajo muerte física, por no estar en gracia con Dios. Pero Judas Macabeo hizo sacrificio y oró por aquellos que murieron en pecado, porque si se supiera que los muertos en pecado no son perdonados por Dios, sería inútil orar por ellos. Pero la palabra nos muestra lo contrario en este capítulo. La palabra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 29 nos dice: de otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían si los muertos no resucitan? ¿Para qué bautizarse por ellos? Hermanos, aquí podemos darnos cuenta que la iglesia primitiva bautizaba a los que se convertían, y muchos de esos se bautizaban también para que los muertos pudieran participar de la resurrección. Pero hay muchos hermanos que no creen en la resurrección, por lo tanto no creen que se deba orar por aquel que partió a la eternidad. Y la misma palabra de Dios nos muestra que la iglesia lo hacía. Hermanos, esto es ciertamente un acto de fe. En la palabra de Dios podemos ver que no todo el pecado trae la muerte, y que por esas personas que mueren en este pecado podemos orar para que vivan. Esto lo podemos ver en 1 de Juan capítulo 5 versículos del 16 al 17. Si alguno ve a un hermano que esté cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Aquí la palabra nos muestra que las personas que están en pecado, pero ese pecado no lleva a la muerte, y cuando la palabra habla de muerte se refiere a muerte espiritual, debemos orar y Dios a estos hermanos les dará vida. Muchos podrán decir que se refiere mientras viva, pero no, porque dice que hay pecado que lleva a la muerte y que no se debe orar por ese pecado. Y si fuera en vida, ciertamente todos oramos para que los pecadores, sea el pecado que tengan, vuelvan a Dios. Entonces no serviría de nada orar, porque si hay pecado que lleva a la muerte, la palabra es clara. Nos dice: no les pido oración por este pecado. Por esta razón sabemos que se refiere a después de la muerte física.
Por eso, hermanos, oremos por aquellos que parten, para que Jesús limpie sus almas con su preciosa sangre y suban a contemplar la luz de su rostro. Igual, hermanos, ustedes deben saber que Dios es justo, y si un pecador muere, tiene dos opciones. Podemos ver estas opciones como un juicio terrenal. Hay condenas de cárcel que deben pagarse, pero uno puede salir libre. Y hay condenas de cadena perpetua. Lo mismo es el pecado. Cuando el pecado no trae muerte, se condena el alma al purgatorio. Y las almas que pecan gravemente van eternamente al castigo. Hermanos, debemos tener en cuenta que la Biblia no menciona la palabra purgatorio, pero en la palabra encontramos indicios de su existencia. Esto lo podemos ver en San Mateo capítulo 5 versículos del 25 al 26. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Hermanos, este día los invito a que oren no solo por aquellos que están vivos y tienen oportunidad de arrepentirse, sino también por las almas que partieron con pecado que no lleva a la muerte, para que Jesús derrame su sangre sobre ellos y vivan eternamente con Él en el cielo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hosanna, Figlio David.